dejamos esos términos y empezó a llamarse Día del Campesino, porque hubo un gran hombre, una gran personalidad, que justamente dio un mensaje muy importante en el Perú, cuando señaló: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, y dio la ley de reforma agraria un 24 de junio de 1969. Ese hecho trascendental modificó todo el Perú. Los que eran sirvientes de los grandes patrones cambiaron totalmente aquí en el Perú. Se modificó todo el sistema, y ese hecho trascendental hoy lo estamos celebrando. Hoy lo celebramos con un recuerdo importante al general, más que general, gente del pueblo, Juan del pueblo, como se decía, Juan Velasco Alvarado. Un fuerte aplauso por ese hecho. Juan Velasco Alvarado, y lo digo porque después vamos a hacer preguntas y pueden ganarse un libro. He traído 9 libros para obsequiarlo entre los presentes, pero van a ser con preguntas, por supuesto. ¿De acuerdo? Primera asunto: ¿cuándo ingresa Juan Velasco Alvarado? Entra un 3 de octubre de 1968. Acordémonos, 3 de octubre del año 68, da un golpe de Estado al presidente de ese entonces, Fernando Belaúnde Terry, quien venía siendo acusado por el tema de la página 11 del problema de petróleo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, no? Muy bien. Todo el pueblo peruano en ese entonces estaba un poco preocupado, porque siempre que venían gobiernos militares eran gobiernos corruptos. ¿De acuerdo? Y nos equivocamos con Juan Velasco. Juan Velasco no era un general más, era un general para el pueblo, un general del pueblo. Y eso lo demostró 6 días después, menos de una semana, se fue a Talara, a Piura, bajó la bandera norteamericana de la International Petroleum Company y puso la bandera del Perú ahí en Talara, expropiando la International Petroleum Company y acabando con ese problema de la brea y pariñas que lo estudiamos en el colegio. Eso fue un hecho trascendental en el Perú. Eso lo hizo Juan Velasco Alvarado. ¿De acuerdo? Eso nunca hay que olvidarnos. Fue el 9 de octubre. Por eso se le llamó Día de la Dignidad. ¿Se acuerdan? Es bueno saberlo. Bueno, pero todo lo que quedó ahí. Ya va a venir también Betsy para compartir esos temas. Pero por ejemplo, los trabajadores saben que en aquellas épocas de los años 69, 70, los trabajadores no teníamos estabilidad laboral. Entraban a trabajar y los patrones te votaban a la hora que querían. Y Juan Velasco Alvarado dio la ley de estabilidad laboral. ¿Qué significa? Que con 3 meses trabajando ya tenías estabilidad. ¿Sí o no, vecino? Perfecto. Juan Velasco Alvarado, creador de la ley de estabilidad laboral. Pero no solamente eso. Trabajábamos en las fábricas, yo también trabajaba en una fábrica. ¿Y qué nos dio Juan Velasco? La ley de comunidad industrial. ¿Qué significa eso? Que todos los trabajadores podíamos nombrar un accionista para que se siente junto con los accionistas y podemos tener incentivos, teníamos utilidades gracias a esas coordinaciones. La ley de comunidad industrial, Juan Velasco Alvarado. Pero no solamente quedó ahí, todo fue nacionalizado. Las minas pasaron a ser Centromín Perú, ¿se acuerdan, no? Las líneas aéreas pasaron a ser Aero Perú, ¿de acuerdo? Y en la parte educativa una gran revolución educativa, porque Juan Velasco Alvarado
manifestó que era importante aprender el idioma de nuestros orígenes, el quechua. ¿Se acuerdan? Y entonces decían en los colegios se tiene que enseñar quechua. Cantábamos el himno nacional en quechua. El canal 4 de televisión decía Tawa Canal Limamanta Pacha. ¿Se acuerdan, no? Lo hizo Juan Velasco Alvarado. Entonces digan lo que digan, Juan Velasco Alvarado siempre estará presente en el pueblo luchador. Y por eso, cuando fallece Juan Velasco Alvarado, un 24 de diciembre, Navidad del año 77, fue el presidente que fue enterrado con los más grandes honores que ha tenido cualquier presidente. Fue enterrado de una manera caminando desde la Plaza de Armas hasta el Cementerio del Ángel. Y sindicatos, cooperativas, campesinos, estudiantes, universitarios, íbamos ahí acompañando a Juan Velasco Alvarado. No me lo contaron, estaba ahí. Entonces, es bueno saber todo eso, que nos recuerda una fecha tan importante como esta, una fecha dedicada a Juan Velasco Alvarado. A ver si lo sabemos. Juan Velasco Alvarado. Presente. No los escuché. Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Ahora. Un fuerte aplauso para Juan Velasco Alvarado. Ahora sí vamos a empezar el programa. Bien, así vamos dando ya inicio a lo que es el homenaje al general Juan Velasco Alvarado por la reforma agraria que se dio el 24 de junio de 1969, año donde se les devolvió la dignidad a los campesinos. Mientras está listo para dar inicio al programa oficialmente, solamente quisiéramos manifestarles a todos que nos complace muchísimo estar aquí con ustedes, que no sea la primera ni la última oportunidad que estemos juntos compartiendo estos momentos tan importantes aquí en el pueblo de Chocas. También sabemos de que se hacen diversas manifestaciones en todo el Perú por un día como hoy. Hoy es un día muy recordado en diferentes lugares donde hay incluso monumentos, avenidas que llevan por nombre Juan Velasco Alvarado. No olvidemos que en Villa El Salvador una avenida inmensa es Juan Velasco Alvarado. Incluso un busto importantísimo que tiene ahí Juan Velasco Alvarado. En Ica, igualmente. En el Cusco, del mismo modo. Huancavelica también tiene todos sus monumentos dedicados a Juan Velasco Alvarado. Y principalmente las comunidades campesinas lo recuerdan muchísimo a Juan Velasco Alvarado. Una gran personalidad que demostró que también entre los militares hay gente que tiene coraje, tiene decisión por salvar este país que es nuestro Perú. Por eso el día de hoy lo recordamos mucho y estamos aquí listos para este programa. ¿Listo? Bien, damas y caballeros, agradeceré que todos nos pongamos de pie, por favor. Vamos a dar inicio con Vamos a empezar oficialmente este programa entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Hoy un día muy memorable para todos los campesinos que día a día trabajan para llevarnos el pan a nuestra mesa. Se está conmemorando un año más de valorar el trabajo, a la siembra, a la cosecha, a ese privilegio que tenemos nosotros los peruanos de tener tierras extensas agrícolas. Seámoslo siempre, sus luces, Jesús, que fallemos al voto solemne.
faltemos al voto solemne que la patria le debo. Que faltemos al voto solemne que la patria le debo. En su cima los Andes ostentan la bandera perdón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libre, libres, que ser libre, libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus hombres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, no siempre seamos, no siempre, y aunque niegues sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Día del Campesino! ¡Viva Juan Velasco Alvarado! Un fuerte aplauso. Antes que nos podamos sentar, por favor, les quiero manifestar lo siguiente mientras se prepara la música. En la época de Juan Velasco Alvarado también hubo un himno muy especial. El himno del movimiento 3 de octubre, porque fue el día justamente que ingresa Juan Velasco Alvarado. Y ese himno representó muchísimo porque se cantaba en todo lugar, en toda ceremonia. Era parte de cualquier presentación que se hacía en homenaje a un gran presidente como Juan Velasco Alvarado. No sé si está listo, ¿me avisas? Listo. Los que no saben la letra, no importa, lo escuchamos. Y los que sabemos la letra, lo entonamos. Himno al movimiento revolucionario 3 de octubre. Vamos, Esteban. Escuchamos el himno del 3 de octubre. Atención. Que tal vez no se Por fin fue precio pobre, el sol de libertad ya se vislumbra, sus lágrimas por siglos derramadas, el color de sus entrañas donde acoge, las armas peruanas victoriosas, la fuerza armada con el pueblo, y Velasco al frente del Perú, hoy impone su bandera redentora, en el pueblo de dolor y esclavitud. tenemos la llegada de Jaime Llosa. Vamos con Velasco del Perú. Participó Sube, Bessi. en parte de la revolución. Claro que sí. Nuestra patria es mi recibe.
colorido del Perú. Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Un fuerte aplauso para Juan Velasco Alvarado. ¡Que viva! ¡Viva Juan sin miedo! Bueno, Betsy, sí, vamos a saludar la presencia de una gran personalidad que está con nosotros, Jaime Llosa, una gran protagonista de justamente esas épocas del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada con Juan Velasco Alvarado. Bienvenido. El recibimiento del presidente de la Liga Agraria, a Jaime Compatriotas, Llosa, tengan ustedes muy buenas presidente tardes. del Sinamo, Bueno, en la época el Día del de Campesino, Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado lo hizo un día especial, donde promulgó la ley de la reforma agraria que se realizó en el año de 1969. Antes de esa ley se celebraba el Día del Indio, que ahora es conocido como el Día del Campesino. Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, era lo que decía Juan Velasco Alvarado. Bien, compañeros. Muy bien. Un fuerte aplauso a Juan Velasco Alvarado. Para aperturar este acto conmemorativo de manera oficial, vamos a pedir las palabras de bienvenida del presidente justamente de toda esta agrupación aquí del Valle Chillón, nuestro amigo Esteban Gaspar Janampa. Un fuerte aplauso para él y sus palabras. Bien, las palabras del presidente de la Liga Agraria, Buenas tardes con todos los este gran presentes. homenaje. Sus palabras, adelante. Bienvenidos pues a este homenaje a nuestro máximo representante, que es el general Juan Velasco Alvarado, dando la bienvenida a todos ustedes, al compatriota Jaime Llosa, quien ha aceptado la invitación nuestra, una persona muy importante para todos los agricultores, creo que del Valle Chillón, porque fue uno de los artífices que hizo posible de que el Valle Chillón sea afectado también con la reforma agraria. Si no fuera por estos compatriotas que estuvieron al lado de Velasco en esa época, seguramente aquí en el Valle de Chillón, lo que corresponde de Chocas hacia la parte baja, no se hubiese conseguido las tierras que actualmente se encuentran. Porque como todos ustedes, o muchos sabrán, que toda esta parte hacia abajo era afectada por la expansión urbana. Pero gracias a estos señores que estuvieron al lado del general Velasco, y gracias al general Velasco Alvarado, hizo posible de que las tierras del Valle de Chillón, ¿no?, sean para los agricultores como debía ser. Compatriotas, la Liga Agraria pues es una organización que muchos de ustedes de repente sabrán que hace mucho tiempo existía aquí en el Valle, ¿no? Así como existía en Rímac, Lurín, habían ligas agrarias donde se organizaban y hacían pues posible a través de las protestas o las luchas conseguir algunos beneficios ante el gobierno. Es por eso que en cuanto a esa historia, nosotros también, los hijos más que nada de agricultores, hemos creado nuevamente, reactivado nuevamente la Liga Agraria del Valle del Chillón, quienes la conforman pues algunos agricultores y también hijos de agricultores, porque creo que es necesario la organización, porque sin organización no se puede avanzar. Con el individualismo no se puede avanzar, compatriotas. Quisiera también comentar el tema de nuestro general Juan Velasco Alvarado, del cual personalmente le agradezco por lo que
gracias al general Velasco Alvarado, pues nos hemos podido educar, ¿no? Mis hermanos y yo. Si no hubiese sido por el general Velasco, probablemente nosotros estábamos en Ayacucho, porque mi papá, mi mamá son de Ayacucho, de Huambalpa, y cuando se da la reforma agraria, se dieron con la noticia de que esta parte no iba a darse la reforma agraria. Entonces mi papá ya tenía pensado irse hacia Ayacucho y ahí vivir, pero gracias al general Velasco nos hemos quedado aquí y hemos tenido una infancia bien linda, en un valle hermoso, ¿no? Y eso jamás podemos olvidar, y también ser mal agradecidos con el general Juan Velasco Alvarado por todo lo que nos ha brindado. Y también, aparte de eso, compatriotas, de lo que nos ha dado, también es el cariño que le tenemos al general Velasco por lo que hizo a nivel nacional, no solo en la agricultura, sino en diferentes partes del Perú, pues han sido beneficiados gracias al general Velasco Alvarado, y por qué no decirlo, con las personas que estuvieron a su alrededor, que hicieron posible eso. Y compatriotas, yo creo que todos los que simpatizamos con el general Velasco Alvarado, pues tenemos que conocer bien cómo fue la reforma agraria de Velasco, porque muchos dicen pues que la reforma de Velasco Alvarado fue mal dada, que por Velasco estamos como estamos, y yo creo que eso es totalmente falso, porque uno es el gobierno del general Velasco y el otro es el gobierno militar de Morales Bermúdez. Velasco Alvarado tuvo toda la buena intención de que el agricultor trabaje en comunidad, en cooperativas, ¿no? Juan Velasco Alvarado quiso pues que el agricultor se desarrolle, tanto el agricultor como sus hijos, ¿no? Pero lamentablemente, como viene el golpe de Estado, el derrocamiento de Morales Bermúdez hacia Velasco, es Morales Bermúdez, ¿no? el que traicionó a Velasco y desintegró todos los cimientos, todas las estructuras que Velasco hizo. O sea que Soto y los demás presidentes terminaron en destruir todo lo que Velasco construyó. Eso hay que tenerlo bien claro, compatriotas, que el gobierno de Velasco fue uno y el de Morales Bermúdez fue otro, y fue ese gobierno el que destrozó todo lo que Velasco Alvarado construyó y quiso para nosotros. Bueno, compatriotas, una vez más agradecerles. Todos los años nosotros homenajeamos, todos los 24 de junio, homenajeamos al general Velasco, porque creo que es un merecido homenaje que Velasco Alvarado debe tener, porque creo yo que los hombres que han dejado huellas en esta tierra, en este mundo, creo que no deben ser olvidados, ¿no? Esos personajes que han hecho muy bien al pueblo, o sea, han sido consecuentes con el pueblo, con su lucha, jamás deberían ser olvidados. Y nosotros también no debemos de olvidar al general Velasco Alvarado. Como no quisiera, personalmente, compatriotas, yo quisiera que se hagan muchos homenajes del general Velasco, así como lo hacemos nosotros. Queremos también que lo hagan de repente por Comas, por Independencia, por otros lados. Sería verdaderamente una alegría y un gusto, y nos sentiríamos muy bien, porque Velasco Alvarado se merece eso y mucho más, compatriotas. Y de repente disculpen la humildad de este evento. Este evento ha sido promocionado por todos los medios posibles, hemos volanteado y aquí estamos. Somos lo que somos, compatriotas. Estamos quedando bien. Seguramente el general Velasco ahorita nos está viendo, está al lado nuestro, está viendo nuestras actitudes, nuestros actuar, ¿no? Hemos venido acá a verlo. Seguramente se siente contento porque le estamos recordando, ¿no? Y eso es muy bonito. Y hemos preparado pues un evento pues con unos artistas también que han venido a colaborar. Agradecer también a las organizaciones que han apoyado y han hecho posible de que este evento se realice, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería decirles, y continuamos con la actividad. Muchísimas gracias. Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Presente. Juan Velasco Alvarado. Presente. Palmas, compatriotas. Palmas, compañeros. Me estaba olvidando también
Quisiera también recordar y mencionar a todos los compañeros que ya no nos acompañan en este momento. Uno de ellos, por ejemplo, es el compañero Javier Egas, que él ha sido miembro de la Liga Agraria. También hemos formado nosotros hace poco la cooperativa del Valle del Chillón. Y el compañero Egas pues era una persona bien consecuente con la organización, y lamentablemente hace poco ha sido víctima de la delincuencia, y bueno, estos delincuentes se lo llevaron, lo asesinaron, y ha sido sinceramente un profundo dolor que hemos sentido todos los socios de la liga y también de la cooperativa, porque, compañero, ¿cómo avanza la delincuencia, compañeros? Y por ese motivo nosotros siempre nos organizamos, ¿no? Porque creo que organizados es difícil que nos puedan tumbar. Nada más, compañero, gracias. Juan Velasco Larón, Juan Velasco Larón, Juan Velasco Larón. Un fuerte aplauso, vengan las palmas, que no paren esas palmas para recordar una gran personalidad, como lo dijo el vecino, Juan Sin Miedo, Juan Velasco Larón. Damas y caballeros, en esos años, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, con Juan Velasco Alvarado a la cabeza, consideró que la mejor manera de desarrollar al pueblo de manera integral es con una de las dimensiones más importantes, que es la parte organizativa. Si no hay organización, si no hay pueblo organizado, una revolución no avanza. Y por eso le pareció muy importante, y tenía toda la razón, de formar lo que se llamó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS. ¿De acuerdo? Y gracias a eso, para poder tener agua, desagüe, electricidad y hasta los títulos de propiedad, se tuvo que coordinar en cada pueblo donde teníamos los famosos COPRODE. ¿Se acuerdan? Comité de Promoción y Desarrollo. Todo eso avanzó gracias al SINAMOS. Y hoy tenemos una gran personalidad de esas épocas. Hoy lo invitamos a que aperture esos diálogos directos con la población a un gran director de esas épocas del SINAMOS, de las épocas de Juan Velasco Alvarado, y está con nosotros el amigo Jaime Llosa. Un fuerte aplauso para él y lo invitamos para unas palabras. Por favor, ¿le pasamos el micro ahí abajo? ¿Sí? Jaime Llosa haciendo presente en homenaje al general Juan Velasco Alvarado en el centro poblado de Chocas Bajo, en el distrito de Caraballo. Ya le vemos con avanzada edad, no puede subir al escenario, y a la vez muy respetuoso le ofrecieron bajarle el micrófono a su asiento, pero él no quiere dar la espalda al respeto hacia la población. Pero es evidente. hace un mes cumplí 90 años, entonces ya las fuerzas no me acompañan para caminar sino con un andador, pero sigo intacto de la cabeza para seguir pensando en un futuro mejor para todos a través del socialismo. Yo me declaro socialista de joven, pero socialista libertario. El socialismo libertario es un socialismo de autogestión, de autogobierno de los productores. Lo que siempre se le llamaba socialismo no fue socialismo, fue capitalismo de Estado. El Estado era dueño de todo. En el socialismo libertario es la autogestión. O sea, la propiedad de las empresas no son del Estado, son del pueblo, a través del colectivo de trabajadores de cada empresa. Entonces, Velasco, cuando planteó propiedad social, pensó en el socialismo de autogestión. Y en uno de sus discursos, después de crear las empresas de propiedad social, que yo tuve la suerte de colaborar en hacer esa ley,
empresa de propiedad social, Velasco habló justamente de socialismo y libertario. Entonces, ese es el camino del futuro. El futuro camina hacia eso. Los jóvenes que tienen computadores y pueden entrar a internet, busquen unos boletines que hay que se llaman empresas solidarias. Que las empresas solidarias son de autogestión, son cooperativas, son formas donde los trabajadores son dueños de las empresas. Y cuando digo trabajadores, es desde el gerente hasta el portero de la empresa. Entonces, lean eso, porque está creciendo enormemente a nivel mundial las empresas solidarias. O sea, el futuro está construyéndose ya. Se está construyendo a pesar del capitalismo, de la represión que ejercen sobre los trabajadores. A mí me pidió el amigo Esteban, yo me he sentido contento de escuchar que mencionaron ustedes algunas cosas. Yo colaboré también en redactar el decreto ley 19400 que crea la CNA, que crea las ligas, ¿no?, y las federaciones. También colaboré con eso. Entonces me he sentido muy a gusto porque el destino quiso que yo pudiera colaborar con Velasco. Y quiero contarles que, porque me ha pedido Esteban que cuente algunas anécdotas, que cuente algunas escenas de la época de Velasco que puedan ponernos en evidencia cómo era su personalidad. ¿Era un general más o era un general que tenía unas calidades singulares? Yo creo que era lo segundo, o sea, tenía calidades singulares. Y entonces voy a contar algunas anécdotas muy breves, porque cuando uno se dedica a hablar y hablar, eso se llama monólogo. Yo solo hablo, ustedes están escuchando. Yo prefiero que sea un conversatorio, que conversemos, o sea, hablar poco yo para entrar rápidamente al diálogo, hacer preguntas y respuestas. Entonces les voy a contar un par de anécdotas que pintan la personalidad de General Velasco. Bueno, primero quiero decirles que cuando fue el golpe de Velasco, yo pensé, es un cuartelazo más. Cada vez que ha habido peligro que la derecha pierda el poder, han pagado a un general. General Rodríguez hicieron una bolsa de varios millones de soles para que diera el golpe, para evitar vivir la reforma agraria, porque ya comenzaban las tomas de tierra por los campesinos, ¿no? Igual, cuando se da la primera junta de gobierno con el gobierno donde afectaron solo el Valle de la Convención, quitaron las tierras a los grandes hacendados, los grandes gamonales en el Cusco del Valle de la Convención. ¿Para qué? Para darle a los campesinos, sí, pero era solo para Valle de la Convención. Era para evitar que se hiciera una reforma agraria más grande. Era para apagar el fuego, para que el fuego no incendiara la pradera. Entonces uno tiene que pensar, y yo lo pensé yo igual, estos militares dan un golpe no para hacer una revolución, sino para que todo siga igual, para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres pobres. Entonces estuve en contra del golpe de Velasco, ¿no? Y tuvimos varias actuaciones porque dio una ley al comienzo de reforma de las universidades que era un desastre. Yo era profesor en la Universidad Agraria de La Molina y lo levantamos. Entonces me metieron preso, estuve una semana preso en la época de Velasco. Yo había sido dirigente universitario, me habían perseguido varias veces, me había caído el Rochabús, bueno, pero sabía correr, era más flaco, corría bastante bien, nunca me agarraron preso y Velasco me metió preso. Esa es la ironía de la vida. Bueno, entonces estuve una semana y me soltaron porque me declaré en huelga de hambre. La cuestión es que después de unos meses llega un oficio del gobierno a la Universidad Agraria donde yo enseñaba y pedían que yo fuera a colaborar con el gobierno de Velasco en hacer las leyes de cooperativas, las leyes de cooperativas agrarias sobre todo, de las CAP, la empresa de propiedad social fue después. Y entonces yo me negué, porque el rector me llamó y me dijo, bueno, tenemos que colaborar con el gobierno.
Entonces le dije, no, yo no voy a colaborar, porque esto puede ser un cuartelazo más, de ninguna manera. Y el gobierno presionó y el rector me dijo, oye, tienes que ir porque no creas un problema. Nosotros dependemos del dinero, el presupuesto que nos da el Estado, que es una universidad pública. Entonces le dije, puedo ir con una condición, no voy a trabajar como funcionario de Velasco, yo voy a seguir siendo profesor y ustedes firman un convenio y me prestan, voy prestado. Y así fui, estuve casi trabajando 2 meses, avancé a unos proyectos de ley y me llamó un mayor del ejército, un mayor viejo, y me dice que no va a tener que prescindir de sus servicios porque usted pues tiene en el servicio de inteligencia una foja. Le dije, ¿ustedes quieren hacer revolución sin revolucionarios? Ustedes no deben pedir currículum, tienen que pedir prontuario. El que luchar por sus ideas, ese debe trabajar en un gobierno sin revolucionario, no un independiente que nunca levantó la voz para nada y que fue un tipo que fue obsecuente con los sistemas de gobierno. Bueno, y me regresé a la universidad, no pasó un mes y volvieron a llamar que yo regresara. Entonces yo dije, está bien, yo soy un hombre sufrido para el castigo, va a terminarse el proyecto de ley. Y regresé, y terminé el proyecto de ley, y ya a la movilización social. El Silamos, acá aludió el amigo que estuvo en el micro hace un momento. Y entonces colaboramos en hacer la ley. Lo primero que me gustó las siglas, sin amos, que el Sistema Nacional de Apoyo es sin amos y sin patrones. Me gustó ya el término, ¿no? Bueno, y ahí estuve director general junto a la alta dirección hasta que pasé a trabajar después a propiedad social después que se hizo la ley. Entonces, ¿a dónde viene la anécdota? Para que pongan en evidencia la personalidad de Velasco. Para hacer la ley de empresas de propiedad social, Velasco convocó a varios funcionarios públicos, entre ellos me convocó a mí, al Comité de Asesores de la Presidencia, que era el COAP. Y en esa reunión, él dijo, vamos a tomar una decisión histórica, vamos a crear empresas de autogestión, y van a ser prioritarias en el país para cambiar el sistema capitalista. Pues yo me camino para llegar a la liberación total del hombre, del ser humano. Y entonces, me acuerdo que un funcionario, creo que era del Ministerio de Economía, dijo, ¿y con qué plata vamos a crear la empresa? Velasco dijo, eso lo vamos a ver, pero esta es una decisión firme y vamos a hacer que efectivamente se cree la justicia social. Y como hemos dicho que no capitalismo, pero tampoco comunismo, esta es la vía donde creamos empresas en manos de los trabajadores, o sea, un verdadero socialismo, no capitalismo de Estado. Bueno, ahí ya me invitaron a formar parte de la comisión que hizo la ley, hice la ley, pero cuando estamos escribiendo la ley, y yo me pasé 3 meses en el Palacio de Gobierno escribiendo la ley, ¿no? Y almorzaba ahí con los generales, conversábamos, bueno, y Velasco se metía a la sala y decía, ¿y cómo está el muñequito? Por la ley, ¿no? Ya tiene ojos, ya tiene brazos, y iba por lento, porque convencer a varios de los militares de hacer socialismo no es fácil. Ellos habían sido educados mucho en West Point, en Estados Unidos, para servir al sistema capitalista, no para cambiar el sistema. Entonces, la discusión era un poco o hacer capitalismo popular o crear una cosa mixta, una mezcolanza que era un híbrido extraño. Y convencerlos a eso era tarea que para mí era que tenía más posibilidad de hacerlo. Porque yo buscando si había socialismo, me había ido a Checoslovaquia, me había ido a Polonia, me había ido a Cuba, me había ido a Argelia. Entonces tenía una mirada más comprensiva de lo que tiene cualquier persona normal. Yo hacía un viajero impenitente buscando la verdad, buscando si había socialismo. Y entonces fui convenciéndolos muy lentamente hasta que salió la ley de empresa de propiedad social con un verdadero sentido
de liberación del hombre. Bueno, pero Velasco no se quedó solo ahí, porque cuando estábamos por terminar la ley, que lo demoró 3 meses, invitó a una reunión del Comité Asesor de la Presidencia y varios ministros, y dijo, a ver, he escuchado por ahí que un general dice que propiedad social ya existe, porque el Estado es el gerente de la sociedad. Entonces las propiedades del Estado son empresas de propiedad social. Yo le dije, un momentito, me paré pero bravamente, incluso me jalaban de atrás algunos amigos porque sabía que yo era bravo, y discutí con el general que había dicho eso, que era Tantaleán. Tantaleán dijo, no, la propiedad del Estado es propiedad social. Le dije, no, eso no es propiedad social, es propiedad del Estado. El trabajador no participa ni en las decisiones de la empresa, ni en la riqueza que se produce. Eso es explotado por el Estado, que es lo que ha ocurrido en Rusia y en varios países. Eso no es socialismo, es capitalismo de Estado. Será un poco mejor que el capitalismo, pero no es socialismo. Y discutí fuerte, y entonces Velasco invitó, después de que tenía una reunión, y dijo, vamos a invitar a los mejores abogados del Perú para que definen si propiedad social es del Estado o no es del Estado. Entonces invitó a mí también para que escuchara. Estaba el doctor Gigalo, que fue presidente del Tribunal Agrario, que fue una gran persona y un gran revolucionario, y me acuerdo que estaba Cornejo Chávez, que fundó la democracia cristiana, que eran abogados, y discutieron y dijeron, no, la propiedad del Estado no es propiedad social, porque es excluyente, los trabajadores no participan. Lo que estamos haciendo en la revolución sí es propiedad social, porque es propiedad de los trabajadores. Entonces se definió y quedó claro. Pero un general que tiene esa capacidad de recibir información, de convocar a que se discuta si es propiedad social o no, y decida que el camino es la propiedad social, tiene que ser un general muy especial. Acá un general en esa época lo preparaban más para matar, no era gente para construir un mundo distinto. Y generalmente los curas y los militares siempre estuvieron al servicio de la oligarquía, de los poderosos. Bueno, esa es una primera vez. Otra escena importante que muestra su personalidad, estábamos trabajando en Sinamos y cambiaron a un general que era un general extraordinariamente capaz y un gran revolucionario, el general Leonidas Rodríguez Figueroa. Él fue el primer presidente director de propiedad social. Lo cambiaron y nombraron un general que lo fuimos descubriendo en los días que pasaron, que era primero ignorante y segundo corrupto. Descubrimos que tenía acciones en el burdel más grande del Perú, Trocadero. Lo descubrí yo porque fui a visitar a un funcionario que yo lo había visto en caretas en una foto y era de ese burdel. Entonces, ya no podíamos tener pues, un general que era un desastre dirigiendo una institución que era la de movilización social. Y renunciamos. Colectivamente todos los directores generales de la alta dirección que se llamaba, renunciamos. Y no pasaron unas horas que llegó la carta y nos llamó Velasco a Palacio a todos los directores generales. Éramos 6. Bueno, los invitó y comenzó diciendo, yo sé que ustedes son compañeros de camino, de jornada difíciles, son personalidades especiales. Y bueno, y ustedes quieren que yo saque este general en nombre de otro. Yo lo voy a hacer, pero me tiene que dar tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiarlo fácil. Porque la revolución es de las Fuerzas Armadas como institución. Y si a él se le tocaba por jerarquía llegar a hacer ese cargo, tengo que nombrarlo. Si no se quiebra la institución. Entonces, me explicó bien. Bueno, entonces dijo, bueno, ya espero que entienda que yo lo voy a cambiar. Y lo voy a cambiar por un general que viene de una comunidad campesina. Se lo nombré. Entonces, yo estuve un poco agresivo, le dije, mire, general, eso es una oferta. Y lo dijo. Y en una revolución, a veces hay que comer sapos.
Yo varias veces tengo que tragar saliva porque los marinos, que hay muchos que no son revolucionarios, están tratando de poner piedras en el camino. Pero tengo que comer un sapo porque no puedo prescindir de la marina. Quiero la institucionalidad. No se olviden que la marina llegó un momento que sacó barcos afuera para bombardear palacios. Claro. Entonces entendimos, yo le dije, bueno, lo que pasa es que cuando el menú es sapo, desde la entrada, la sopa, el segundo, el postre y el café es sapo, ya está jodido, pues le dije, no, me permití esa licencia y se rió y dijo, bueno, la verdad es que la revolución lo necesita. Y si permitido que retire la renuncia, pero si vuelve a ocurrir algo parecido, lo volveré a llamar porque la revolución lo necesita. ¿Qué general normal, corriente, lo que solemos conocer, iba a tener una actitud que es una actitud realmente, casi podemos decir, de humildad, de ser tan, ¿qué puedo decir?, tan abierto para poder entender actitudes de gente más joven y con un espíritu más rebelde. Entonces regresamos a nuestro trabajo y nombró un general que efectivamente de la aviación, pero que efectivamente era de una comunidad campesina de Santa Eulalia, ahí arriba de Chochica. Pero un general que tampoco era muy capaz y que tampoco era muy correcto, y yo terminé peleando con él. Porque me di cuenta que tampoco era serio cuando tenía un cargo asignado para él. Ya bien, un ministro tiene un cargo asignado, pero de repente encontré que tenía un cargo asignado para su mujer y otro para sus hijos porque lo lleva al colegio. Entonces le dije, oye, ¿qué revolución es esta? Usted es igual que todos los ministros que han habido de todos los otros gobiernos, de la derecha. Usted tiene que darle el ¿Qué si más de repente quiere? Yo le pedí que me pasara la oportunidad social, el sitio que me correspondía, y me pasó. Pero me dio un consejo, me dijo, tú eres muy joven y muy impetuoso, yo podría ser tu padre y te doy un consejo. Le dije, no me dé consejo, porque usted no tiene autoridad moral para dar consejos a nadie. Siempre tuve la lengua fácil, ¿no? Porque siempre había sido rebelde y la había ido bien. Me quisieron votar de la universidad cuando estuve estudiante, que era dirigente con bastante peso en las universidades. Yo llegué a ser presidente de la Federación de Estudiantes del Perú Provisional. O sea, era presidente de todos los estudiantes. Si me votaban de la Universidad Agraria, iban a pitear las demás universidades. Entonces no querían crear un mártir y por eso no me votaron. Estuve de profesor 8 años y también me quisieron votar. No lo lograron, pero entonces, la trayectoria de mi vida ha sido siempre de confrontación. Y voy a seguir siendo una persona de confrontación, porque yo no pido lo poco, pido lo mucho. No, yo no me... Hay una frase anarquista que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Entonces yo he mantenido esa línea, entonces le he contado 2 anécdotas. Podría contar otras más, pero no es el momento y quiero dialogar. Lo otro que me han dicho es que les cuente un poco mi historia de la lucha acá en el Valle. Cerrando su intervención, nos da muchísimo gusto escucharlo, pero obviamente son varios los que van a participar. Siga, amigo Jaime Llosa. Bueno, con ese anuncio yo dejo de hablar. Primero que me ofende. Yo he hecho un esfuerzo con 90 años en venir para conversar con usted y le dije voy a ser corto para hablar. Esta interrupción no la acepto. La voy a acatar así de la trayectoria de una persona que sigue luchando. Yo no he bajado la guardia. He escrito 8 libros, he traído acá algunos, yo los traje la vez pasada también para dejarles para ustedes. Y el próximo libro sale de acá un par de meses. Sigo trabajando en la misma línea para que exista un mundo justo. Y ahora, repito, no le acepto, pero acato. ¿Me quedo callado? No. Y vamos a entrar al hielo, a las preguntas, a lo que quieran ustedes que yo trate. Soluciona esto, porque se va a sentir ofendido. Ayúdale.
Bien, compañeros. Hermano, dale el micro a él, al señor. ¿Quiere que le pueda ahorita? ¿Ah? No, si no, pero que no haya problema. Si lo hubiéramos hablado ya de una vez normal, por favor, dale el micro, ya que termine su intervención, porque ya igual no llega tanto. Bueno, la pregunta que hace el compañero es que quiere saber más del socialismo libertario. Yo le voy a dar una cátedra acá. Quiero mencionar simplemente la diferencia. En una empresa capitalista, ¿quién manda? Los dueños de capital. Tienen un directorio y el número de votos que tiene, la capacidad de decidir, depende de la cantidad de capital o de acciones que tiene. El que tiene más acciones tiene más votos. O sea, si yo tengo 58%, más de 50%, yo decido. Los que tienen 48% no tienen capacidad de decidir, sino tienen que acatar. En una empresa del Estado, ¿quién decide? El Estado. El trabajador no decide nada, pero tampoco se aprovecha de la riqueza que produce, el fruto de su trabajo. En una empresa de socialismo libertario y de autogestión, los trabajadores son los dueños de la empresa. Desde luego, como la propiedad, no pueden vender esa propiedad, no pueden alquilar esa propiedad. Es propiedad de todos para siempre, pero no es propiedad del Estado ni es propiedad del capitalismo. Entonces el socialismo libertario se basa en eso. Tiene una historia enorme. Lo que Marx le llamó los socialistas utópicos, San Simón, bueno, Campanella, varios más, hablaron del socialismo de un mundo justo, de un mundo feliz. Bueno, está avanzado la idea de participación. Proudhon pensó que debía desaparecer el Estado. Dice, el Estado siempre es un estado de clase. Una clase social se apodera del Estado para su beneficio. Entonces va a gobernar dando reglas de juego que son las leyes para ganar, para mantener sus privilegios o para acrecentar los privilegios. Entonces, desde Proudhon adelante, todos esos fueron los socialistas libertarios, que es una raíz anarquista. Y la palabra anarquismo significa sin Dios ni amo. La libertad es lo fundamental del ser humano. No debe haber fronteras, el mundo debe ser un mundo de todos, sin fronteras. Bueno, entonces esos son ideales enormes. Tiene una historia muy larga el socialismo libertario. Ahora, como siempre, la derecha ha querido quitar